buenas tardes, Beatriz. ¿Qué nos podrías comentar cómo sucedieron estas audiencias? ¿Cuáles fueron las mayores preocupaciones de la CIDH en torno al tema de la institucionalidad democrática en Venezuela? Hola, bueno, muchas gracias. En efecto, la pasada semana fue celebrar las audiencias ante la Comisión Interamericana y varias organizaciones de derechos humanos venezolanas tuvimos la oportunidad de participar y de informar a la Comisión sobre la situación de derechos humanos de Venezuela, en especial y a propósito de un informe país que está preparando actualmente la Comisión Interamericana en relación a Venezuela. Las audiencias celebradas tuvieron que ver con los temas de educación, que fue una solicitud que hizo el Estado, y las otras dos audiencias tuvieron que ver con el tema de la institucionalidad democrática y la otra sobre lo que fue libertad de expresión, seguridad ciudadana en Venezuela. Sí, en estas audiencias comentabas, y cito tus palabras, en Venezuela no se cumplen los elementos fundamentales y esenciales de una democracia. ¿Por qué considera CEPAS que esta situación se encuentra ocurriendo en Venezuela y qué fue lo que pudieron transmitir en estas audiencias de la CIDH en Montevideo? Bueno, nuestra organización, así como muchas en materia de derechos humanos, venimos dándole seguimiento al estado de la democracia en Venezuela. Y nosotros, a propósito de esta audiencia, pero el 15 de septiembre, que fue el Día Internacional de la Democracia, presentamos un informe donde hicimos un estudio desde el año 2006 y lo que ha sido el 2017, de cuáles han sido esas acciones del gobierno que han para nosotros dado muerte a la democracia, empezando en octubre de 2016 con la suspensión del referéndum revocatorio, así como las suspensiones de las elecciones y su nueva celebración con texto adverso, todo lo que ocurrió a principios del año con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y la usurpación de funciones a la Asamblea Nacional, que se desencadenó en lo que fueron las protestas que duraron de abril a agosto, y donde pues estuvieron cargadas de represión, de violencia por parte del Estado, criminalizando el ejercicio de los ciudadanos a ejercer su derecho a la manifestación pacífica, y concluyendo con lo que nosotros denominamos la estocada final a la democracia en Venezuela, que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que tratamos de explicar con este informe, que pueden consultar en nuestra página web cepas.org.be, es cómo los elementos de la democracia establecidos en los tratados internacionales, como la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, así como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tratados donde Venezuela es parte y donde asumen obligaciones para la defensa de la democracia, hoy en día no se están cumpliendo en nuestro país. Y con este informe quisimos hacerle ver a la Comisión que era importantísimo su pronunciamiento en lo que va a ser el informe país que va a emitir próximamente sobre Venezuela. ¿Cuál era la solicitud que le hacían a la CIDH específicamente? Bueno, específicamente el abordaje, porque no solamente hay violaciones de derechos humanos concretos, sino que hay un contexto violatorio de derechos humanos en un país donde no hay democracia. Y de acuerdo a los tratados internacionales que yo te nombré, está el derecho de los ciudadanos a la democracia, pero está la obligación de los estados a defenderla y promoverla. Entonces, el Estado está incumpliendo sus obligaciones no solamente con los derechos humanos, sino con el establecimiento de un sistema que permita que estos derechos sean ejercidos en la realidad. Una de las cosas que usted mencionaba era respecto a la usurpación de funciones por parte entonces del Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional. Y una de sus interrogantes, y que acá en el programa nos hacemos, es precisamente quién está legislando hoy en día en Venezuela. Bueno, así es. Digamos, nosotros tenemos un poder legítimamente constituido, que es la Asamblea Nacional, que fue elegida por los venezolanos en el año 2015 y que lamentablemente por los ataques de los otros poderes, por no tener una independencia entre los poderes, no tener un Estado de Derecho, esta Asamblea no ha podido ejercer plenamente sus actividades y muchas de sus funciones han sido usurpadas por otros poderes de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional, porque eso no debería ocurrir en un país donde exista un Estado de Derecho, donde exista la democracia y donde la institucionalidad democrática sea respetada. Entonces es por esto que lamentablemente la legislación ahorita se está promoviendo en un espacio como la Asamblea Nacional Constituyente, que es completamente fraudulento, porque en su legitimidad de origen, en su concepción, en su posicionamiento actual, es contrario a la Constitución, es contrario a la democracia, es contrario a cualquier sistema de participación ciudadana que sea compatible con los derechos humanos en Venezuela. Sí, recordamos en nuestra audiencia que nos acompaña en estos momentos vía telefónica Beatriz Borges, quien es profesora de la UCAP y directora de la organización no gubernamental CEPAS.
Estamos hablando sobre el tema de las audiencias que se realizaron la semana pasada en la ciudad de Montevideo, audiencias de la CIDH sobre la institucionalidad democrática en Venezuela. Beatriz, y que le queremos preguntar, ¿cuáles fueron las mayores preocupaciones de los comisionados de la CIDH sobre este tema? ¿Qué fue lo que más les impresionó? Bueno, definitivamente para cualquier persona que sea demócrata y que entienda cómo funcionan las democracias, no entienden cómo puede haber un poder constituyente que asuma funciones de poderes que ya están constituidos y que sea un poder que no tenga un límite de tiempo establecido y que la primera función, que es redactar una constitución, es la única que no está Estado ejerciendo. Y en ese sentido, los comisionados inquietaron al Estado sobre esta naturaleza que no se entiende desde el punto de vista internacional, que no se entiende desde lo que son las instancias democráticas, y que por tanto ellos pues querían tener esa información de la mano directa del Estado, porque recuerden que esas audiencias participa sociedad civil y también participan los Estados. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Bueno, la respuesta del Estado, lamentablemente, son respuestas que tienen un matiz completamente político, que además los argumentos se caen por su propio peso, porque son muchas veces, son cosas que hacen afirmaciones que no se basan en la verdad de los hechos, y ellos tienen una concepción de una naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente con un poder supraconstitucional prácticamente omnipotente, donde no tomaron en cuenta las aseveraciones que hicimos la sociedad civil sobre la legitimidad. Es decir, hay afirmaciones sobre que la Asamblea Constituyente fue concebida de acuerdo a lo que fue concebido en el año 99, lo cual es falso, porque no hay elementos exactos a esa convocatoria. Te saludamos, Rafael, y quisiéramos inmediatamente conocer tu opinión al respecto de estas audiencias. ¿Qué fue lo que Provea pudo informar sobre el tema de la institucionalidad democrática en Venezuela en estas audiencias? Muy buenas tardes, saludos a todos los amigos en el estado Zulia. Efectivamente, Provea participó en el 165º periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad celebradas en la ciudad de Montevideo, porque en los últimos 2 años se han estado rotando las sedes de los sitios en los cuales se viene realizando este mecanismo que forma parte del Sistema Regional de Protección a los Derechos Humanos de la OEA. Así que allí tuvimos el honor de participar en esta audiencia junto con otras 2 organizaciones, una de ellas es CEPAS, de acá de Caracas, pero la tercera que participó fue la Comisión Internacional de Juristas, que es un organismo internacional muy respetado y que tiene peso sus investigaciones y sus opiniones sobre las situaciones de la independencia del Poder Judicial en todas partes del mundo. Ellos recientemente publicaron un informe sobre la situación de ausencia e independencia de los jueces y los fiscales y querían exponer algunos de los resultados de las irregularidades encontradas en el funcionamiento del sistema de administración de justicia. En el caso de CEPAS, ellos hicieron mucho énfasis en la manera en cómo se había seleccionado esta irregular Asamblea Nacional Constituyente, así como también las condiciones en las cuales se habían realizado las últimas elecciones en nuestro país. En nuestro caso, Provea, insistimos mucho en la importancia del papel que pudiera jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación venezolana, porque todos los venezolanos hemos sido testigos del papel activo del secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha tenido, tanta proactividad, y es por eso que nosotros le recordamos en esa audiencia el importante papel que la Comisión desempeñó en el retorno de la democracia en el Perú, en el que no solamente se hicieron 2 visitas durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino que también se hizo un informe especial que fue divulgado en el año 2000, que ha sido muy importante para poder entender la naturaleza de estos gobiernos que, a pesar de tener un origen electoral, se transforman en un gobierno autoritario y dictatorial por el resquebrajamiento de la institucionalidad democrática. Así que fue muy importante entonces la situación de la CIDH para entender el surgimiento de estos nuevos gobiernos autoritarios, el cual Nicolás Maduro es una continuación. Así que allí en esa audiencia le estábamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que tuviera un papel tan relevante como el que tuvieron durante Perú, que era también una situación compleja, complicada. Pero bueno, allí los principios en materia de derechos humanos prevalecieron y tuvieron un rol importante. Y esto lo decimos porque lamentablemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido restando espacios para las víctimas venezolanas, porque ha asumido una política que a veces no entendemos por qué, de concederles audiencias solicitadas por el Estado venezolano. Generalmente en cada periodo de sesiones se dan 3 o 4 audiencias por país, y se entiende que si de las 3 o 4 audiencias para Venezuela, una de ellas es para que el Estado utilice eso como una vitrina de propaganda, por supuesto las víctimas de violación de derechos humanos tenemos menos posibilidades de ventilar las situaciones que, como todos sabemos, en Venezuela no existen canales institucionales para hacerlo. Así que, bueno, estuvimos interpelando el papel de la Comisión Interamericana. Hay que recordar que su reciente decisión de hacer un informe sobre Venezuela ha sido consecuencia de la presión de la sociedad venezolana y otros actores, porque había muchas dudas sobre la importancia de hacer este informe, pero finalmente han accedido y por supuesto queremos incidir en los resultados de esa investigación, de ese documento, para que por supuesto la voz de las víctimas esté permanentemente presente allí. Sí, y Rafael, quisiéramos preguntarte, ¿cuáles eran esas caracterizaciones que realizaba Provea en tu voz de la situación de la democracia en Venezuela? Hablaban y citamos que describías un poco que el gobierno venezolano es una dictadura moderna, que ha llegado a través de medios democráticos al poder, pero que sin duda alguna no es una democracia. ¿Cuál es la caracterización, cuál es la documentación que ha hecho Provea al respecto? Sí, fíjate que hemos hecho en nuestro último informe anual un estudio comparado entre Perú y Venezuela, la Perú de Alberto Fujimori y la Venezuela actual, y allí hemos hecho una primera caracterización de lo que pudiera describir estos nuevos gobiernos autoritarios. La primera de ellas es que no llegan al poder mediante un golpe militar, sino que más bien llegan al poder mediante elecciones y utilizan los mecanismos de la democracia para debilitarla y para perpetuarse de manera irregular en el poder. En segundo lugar, son gobiernos que no asfixian el total ejercicio de las libertades democráticas, sino que las van debilitando de manera progresiva, porque una prohibición absoluta, como se podía ver en las dictaduras tradicionales, en los actuales momentos, en un mundo globalizado, tiene un alto costo político. Así que hay que preservar las apariencias democráticas, a pesar de que exista un funcionamiento autoritario. Y es por eso que ahora no vemos, como se existió en las dictaduras del Cono Sur, estas situaciones de desapariciones masivas, forzadas, sino que hay una represión selectiva, hay una neutralización de la crítica y de la disidencia. Por otra parte, en el caso peruano fue así, en el caso venezolano lo ratifica, el control y la literal desaparición de la independencia de los poderes, especialmente del sistema de justicia, es clave en poder darle una formalidad o una apariencia democrática a estas decisiones abusivas. Y en segundo lugar también la neutralización de la independencia del árbitro electoral, fue así en Perú y se ratifica en el caso venezolano. Hay una denuncia, hay una no acatamiento del sistema internacional de protección a los derechos humanos. Al igual que Venezuela, Perú también se retiró de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gravísimo esto. Y bueno, es una tendencia porque este tipo de gobiernos no aceptan monitoreos independientes, contrapesos institucionales de ningún tipo, y por supuesto estos compromisos que los estados han ratificado a nivel internacional comienzan a incumplirlos de manera sistemática. Fíjate qué interesante que en Perú, y al igual que en Venezuela, se aprobó una nueva constitución que teóricamente garantizaba derechos, pero que en la práctica, fue con Fujimori y fue con Maduro, es vulnerada sistemáticamente.